A lo largo de la historia, siempre el humano ha intentado acercarse a Dios a través de diferentes formas y lo ha hecho a través de la religión, de rituales, prácticas espirituales, disciplinas externas, reglas que hay que cumplir. Y mire, en el siglo XVI hubo un monje alemán que estaba obsesionado con agradar a Dios. Esa era la meta de su vida, eso es lo que consumía su tiempo. Pasaba horas confesando su pecado, ayunando, castigando su cuerpo, se flagelaba y cumpliendo cada instrucción de lo que la religión organizada le decía que él tenía que hacer. Su meta era clara: ser lo suficientemente santo para que Dios lo aceptara. Sin embargo, mientras más practicaba su religión, había algo de incongruencia, porque más se sentía frustrado. Mientras más era exigente consigo mismo para cumplir los rituales, mientras más él castigaba su cuerpo, más frustración sentía en su vida. Él mismo describió años después que llegó a odiar la justicia de Dios con todas sus fuerzas, diciendo: yo odio el atributo de la justicia de Dios porque sabía que nunca iba a poder cumplirla y nunca iba a poder satisfacerla. El nombre de este monje es Martín Lutero. Fue hasta que Martín Lutero, estudiando Romanos, encerrado en una torre, en lo que se conoce como la experiencia de la torre, entendió que la justicia que Dios exige es la misma que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Recordará ese versículo: no es por obras, sino por gracia. Y él recuerda que mientras flagelaba su cuerpo porque pensaba que de esa manera podía ser más santo, vino esa luz a su entendimiento de decir: no es por obras, porque lo estaba repitiendo el versículo, y él dice: no es por obras, sino es por gracia. Y le cayó el 20. Déjeme decirle que el cristianismo es la única religión que es completamente exclusiva y totalmente diferente a cualquier sistema religioso. Muchos piensan que el cristianismo nace con Martín Lutero, pero eso es un error. Eso es lo que dicen los católicos y no es cierto, porque la primera vez que se menciona la palabra cristianos es en el libro de Hechos, y no es a partir de Martín Lutero, sino Martín Lutero se dio cuenta que había un problema con la religión que él estaba practicando, porque nada tenía que ver con Cristo y con el cristianismo primitivo. Marcos capítulo 2 nos muestra que este problema no era exclusivo de los tiempos de Lutero, sino aún en los tiempos de Jesús, la gente pensaba que podía acercarse a Dios con sus obras, que por más que siguiera ese ritual religioso y ciertos protocolos, era la manera correcta de tener una relación con Dios. Y mire, Marcos capítulo 2, aparentemente este grupo de personas que eran rigurosas con la religión se acercan para hacerle una pregunta del ayuno, pero aquí refleja una realidad en dos maneras completamente diferentes de acercarse a Dios. La primera, basada en una religión y sus prácticas, y la segunda, basada en la presencia de Cristo y su evangelio. Mi estimado, ¿cuál es la que practica el día de hoy? ¿Cómo usted se está acercando a Dios? ¿Cómo usted tiene una relación con Cristo el día de hoy? ¿Basado en una religión y sus prácticas o basada en la presencia de Cristo en su vida y el evangelio? Marcos capítulo 2, versículo 18 al 22, nos muestra la incompatibilidad del viejo sistema religioso basado en obras con el evangelio que apunta únicamente en Jesucristo. Y para poder entender este texto, vamos a verlo en dos partes. Primero, la expectativa religiosa y segundo, la incompatibilidad con el evangelio. Primero quiero ver
la expectativa religiosa. Versículo 18, Marcos capítulo 2, versículo 18. Dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Esta pregunta, como todas las que le hacían los fariseos, lleva jiribilla. Es decir, no nace de la duda que ellos tenían, sino más bien es una acusación en contra de Jesús, como diciendo, ¿por qué tú no haces esto? Y mire, el Evangelio de Marcos nos presenta 5 conflictos que ellos tienen con las prácticas de Jesús y sus discípulos. Y menciona estos 5 conflictos. Número 1, ya lo vimos, cuando él sana al paralítico, en la inconformidad de ellos era, ¿por qué éste dice que tiene poder para perdonar pecados? El número 2 lo vimos la semana pasada, ¿se acuerda? Cuando él llama a Leví y entonces ellos dicen a los discípulos, ¿por qué tu maestro se junta con pecadores? Y el número 3 es este, ¿por qué no ayunan? El número 4 es cuando ellos recogen espigas en el día de reposo y el número 5 es cuando él sana en el día de reposo. Cada que Jesús y sus discípulos hacían algo en contra de sus tradiciones religiosas y sus reglamentos, ellos saltaban y protestaban en una forma de pregunta. Todos son en forma de pregunta. Era como si el deporte favorito de los fariseos fuera estar viendo qué estaban haciendo Jesús y sus discípulos o qué estaba diciendo Jesús, en lugar de disfrutar de él. Pero lo sorprendente de lo que le acabo de leer en el versículo 18 es que no solamente dice los fariseos, porque nosotros agarramos y los fariseos y este fulanito es fariseo y este otro es escriba pero ahí no dice que nada más vinieron a él a preguntarle los fariseos, sino también otro grupo, un grupo más, los discípulos de Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista. Ahora, podríamos pensar que todos los discípulos de Juan se habrían convertido, sobre todo después de las declaraciones que Juan el Bautista hizo acerca de Jesús. ¿Lo recuerda? Él, por ejemplo, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él dijo, el que viene tras mí es más poderoso que yo, de modo que yo no soy digno aún de desatar las correas de su sandalia. Él también dijo, me es necesario que yo mengüe para que él crezca. Juan fue muy claro en enseñar que había llegado el Mesías que ellos tanto habían esperado, el rey prometido. Yo no sé si ese día a lo mejor estos discípulos no fueron, porque esto pasó, recuerde que los encuentros que Juan el Bautista y Jesús tuvieron fueron muy pocos, de hecho solo se registra cuando Jesús fue a bautizarse. Pero no sabemos porque ellos no tenían el conocimiento de que Jesús era el Mesías. Tal vez sintieron algún tipo de celo de saber que había alguien más popular que su maestro después de que arrestan a Juan el Bautista y Jesús empieza a realizar su ministerio y se empieza a hacer muy famoso. Tal vez ellos dijeron, ¿por qué este tiene que ser más famoso que nuestro maestro? No lo sabemos. Pero el hecho es de que estaban juntándose con los fariseos, con este grupo religioso, para hacerle una pregunta al Mesías. Y elevaron este reclamo para decirle, ¿por qué tú no lo haces? ¿Y sabe qué me enseña esto? Que el religiosismo, la religiosidad, es una tentación real, que no es exclusiva de un grupo, así sea conservador o liberal. La religiosidad no es pertenencia de algún grupo. Todos somos tentados a vivir una religiosidad. Es más peligrosa de lo que usted cree. De hecho, leía a un autor que decía, todos llevamos un fariseo dentro, aunque usted no lo crea. Porque normalmente cuando vivimos a otra persona, él es el fariseo. Pero nunca pensamos que nosotros podemos ser el fariseo. Y mire, esta pregunta de por qué todos estamos ayunando y tus discípulos y tú no enseñan el ayuno.
era: ¿por qué estás yendo en contra de nuestras tradiciones? ¿Por qué estás yendo en contra de nuestra religión? ¿Por qué estás haciendo algo que no cuadra con nuestro sistema? ¿Y sabe cuáles eran las tres formas de mostrar más piedad en el judaísmo? Número 1, el ayuno. Número 2, la oración. Y número 3, el dar limosna. Y en las tres, escuche, los fariseos fueron reprendidos por Jesús por su religiosismo. Ayunar, de hecho, significa no comer. Todos aquí ubican perfectamente la práctica del ayuno: es no comer, no ingerir alimento. Puede ser un ayuno parcial, puede ser un ayuno completo, pero todos sabemos que ayunar es no comer. Pero déjeme decirle dónde estaba el religiosismo de estos hombres. Pensamos que el texto, el tema principal es el ayuno, pero no, es la religión, la religiosidad. Y mire, la ley de Dios mandaba el ayuno, pero solamente una vez al año en el día de la expiación. Eso está en Levítico capítulo 16, versículo 29 al 34. Ahí usted encuentra esa regulación. Y Dios había mandado este ayuno en las festividades que ellos tenían, que se llama el Yom Kippur. Y con el paso de los tiempos, los ayunos comenzaron a hacerse más seguido y a multiplicarse. Por ejemplo, en la Biblia encontramos el ayuno de Daniel, que ayunó ¿cuántas semanas? 3 semanas. Moisés, 40 días. Y el mismo Jesús, ¿cuántos días ayunó? 40 días. Pero el clímax de esta costumbre de ayunar llegó cuando los fariseos comenzaron a ayunar 2 veces por semana para mostrar su devoción y su piedad. Increíble. Usted lo puede ver que Jesús, cuando habla la historia de el fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18, versículo 12, él dice esto: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Escucha, era una práctica famosa en los fariseos y todo el mundo sabía que los fariseos se restringían de comer 2 veces a la semana. Ayunaban los lunes y ayunaban los jueves. Mire, ¿sabe qué aprendemos de eso? ¿Qué es la religiosidad o qué es el legalismo? La religiosidad siempre distorsiona el principio, el espíritu de la ley. La religiosidad siempre agrega reglas humanas a la voluntad de Dios. Y cuando ellos ayunaban, ellos hacían alarde de esta actividad, ellos se sentían orgullosos de estar ayunando, y Jesús condenó este acto. Mateo capítulo 6, versículo 16, Él les dice esto: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Escuche, cuando ellos ayunaban para que se les notaran, afligían su rostro, de modo que se vieran tristes, cansados, y todo el mundo pudiera decir: wow, mira, fulanito está ayunando. La expectativa de la religiosidad siempre está en lo superficial, mi estimado, siempre en la fachada. Importa más la cáscara que el fruto. Importa más la envoltura que lo que realmente debería de ser un deleite. Importa más la fachada de la casa que el hogar mismo. Eso es la religiosidad. Busca el reconocimiento siempre de la gente y no hacer la voluntad de Dios. Mire, yo le pregunto, ¿ayunar era malo? No, porque sabemos que Jesús lo hizo. El ayuno está relacionado con el dolor, ¿sabía eso? Cuando alguien pasaba algo difícil, ayunaba. Primero, de manera natural, porque cuando sufrimos algo, ¿a usted tiene ganas de comer cuando tiene algún problema?
cuando viene aflicción a su vida. Y mire, es cuando no tenían ganas de comer y suprimían esa necesidad básica para dedicarse de manera voluntaria y devota a Dios. Era como decir: Dios, tengo este dolor en mi corazón y solamente tú puedes suplir mi necesidad. Pero la religiosidad, mi estimado, hace de la devoción un acto hipócrita. Algo que Dios les había mandado, ellos lo transforman y lo convierten en un acto de hipocresía, donde no había nada de devoción a Dios. De hecho, Dios constantemente denuncia la religión hipócrita de los judíos. Y eso lo vemos en Isaías capítulo 58, versículo 3. Vea primero lo que ellos dicen. Ellos le preguntan a Dios: ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? ¿Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido? Wow, increíble. Están diciendo: Dios, nosotros hicimos por ti el ayuno, nosotros estuvimos orando y tú ni siquiera te apiadaste a inclinar tu oído. Pero mire lo que le contesta Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y he aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que clave la cabeza, es decir, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y te dirá: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad. No sé si está entendiendo esto. Dios les contesta: ¿cómo te puedo oír si haces solamente lo externo, pero por dentro tu corazón está podrido? Mi amado, no está hablando del problema de ayunar y que intercambiaran el ayunar por el ayudar a los pobres o otra cosa. ¿Sabe de qué está hablando? De la religiosidad de su corazón. Cuando tu ayuno viene del corazón, se muestra en la virtud que produce. ¿Qué le quiero decir con esto? El conocimiento, el servicio en la iglesia, cualquier práctica de nuestra religión, el que conozca mucho de la palabra sin transformación es religiosidad. ¿Me escuchó? Aún el asistir a la iglesia todos los domingos, llegar temprano, si no hay una transformación en su vida, usted está practicando una simple religión de hombres. Eso es lo que está diciendo. ¿De qué te sirve hacer cosas religiosas si tu corazón no cambia? Porque siempre el evangelio trae transformación consigo. ¿Sabe por qué el cristiano hace cosas? ¿Sabe por qué venimos a la iglesia todos los domingos con responsabilidad? Llegamos temprano, le cantamos a Dios, le damos de nuestro dinero, practicamos las buenas obras. ¿Sabe por qué? Porque es una respuesta de lo que el evangelio ha hecho en nuestro corazón. No existe el evangelio sin la transformación.
El pastor MacArthur comenta acerca de esto. El ritual vacío siempre es enemigo de la verdadera piedad. El enemigo principal del evangelio y de la piedad verdadera es la religiosidad. Y yo agrego esto. Pero la santurronería es el disfraz del religiosismo. El aparentar ser buenas personas, el aparentar algo. Nosotros podemos ser religiosos sin darnos cuenta. No es simplemente de aquel que trae su Biblia en la mano o aquel pastor que trae traje y corbata. Cualquiera, hasta el que se porta mal en la iglesia, puede caer en religiosismo sin darse cuenta. La gente trata de ayunar para una forma de torcerle la mano a Dios. Y si yo aflijo mi carne y sujeto mi carne y no como, tú estás obligado a responderme como yo te pido. Eso es religiosidad. Pierde el principio, pierde la esencia de entregar su vida a Dios por completo. Usted puede orar, puede leer la Biblia 2 veces al año completa de tapa y tapa. Y usted está practicando, si no lo hace por conocer más a Dios, y si eso no lo enamora más, y si eso no eleva su corazón a una adoración, usted está viviendo un religiosismo, así sea la persona que más lee la Biblia en su ciudad. Mire, y puede orar las horas que quiera, y puede estar lejos de Dios. ¿Quiere ver otra forma de religiosismo? El religioso siempre trata de medir su espiritualidad con su desempeño religioso. El religioso piensa que está más cerca de Dios porque él sí se porta bien, porque él sí sirve en su iglesia, porque él hace lo que nadie más hace. Y queremos por nuestra santidad aparente medir qué tan aceptos somos ante Dios. Es más, somos como los fariseos que nos comparamos con los otros y dices, oh, yo soy mejor cristiano porque yo oro todos los días y él no. Yo soy mejor cristiano porque yo sí sirvo en mi iglesia y él no. Confundimos, mi estimado, el cristianismo. Confundimos el cristianismo con la religiosidad. Porque la religiosidad siempre está el foco en lo que hacemos. Pero ¿sabe dónde está el foco del evangelio? En lo que somos. A Dios no le importa tanto lo que hace como lo que es. ¿Sabe por qué? Porque lo que hacemos es consecuencia de lo que nosotros somos. Si usted es cristiano, usted va a actuar congruente con lo que significa ser un seguidor de Cristo. Esa es la realidad. Pero usted también de manera religiosa puede aparentar algo, puede restringirse de ciertas normas y puede decir, bueno, tengo una fachada, pero simplemente se queda en eso, una fachada. Mire, aún en nuestras ofrendas, yo les decía a los varones, aún nosotros podemos sentirnos satisfechos con darle una ofrenda a Dios y poder decir, mira, yo te doy ofrenda todos los domingos de lo que gano y mira, gano mucho. Y usted lo puede dar por religiosismo, no por una verdadera devoción a Dios. Mi amado, estos hombres vinieron con este espíritu religioso a decirle a Dios, ¿por qué te estás separando tanto de nuestra religión tradicional? ¿Por qué haces cosas diferentes? Mire, y yo creo que Cristo pudo dar una solución muy fácil. ¿Cuál sería la respuesta fácil y sencilla que usted le podría decir a estos hombres que dicen, pero mira, nosotros estamos ayunando 2 veces y ustedes no? La respuesta sencilla sería, mira, la ley de Dios, Dios en su ley dijo que solamente ayunáramos una vez al año. ¿No sería la respuesta sencilla? Pero Jesús decide contestarles a través de 3 ilustraciones que desnudan la religiosidad y muestran lo incompatible que es el evangelio.
Y ese es el segundo punto que quiero que vean, la incompatibilidad. Versículo 16 de Marcos capítulo 2. Dice, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tiene consigo al esposo, ¿qué? No puede ayunar. Jesús responde que ellos lo que estaban infringiendo eran los propósitos salvadores de Dios. No les dice, no, ustedes están mal en su práctica, sino les dice, ustedes están interponiendo al plan perfecto de Dios. En primer lugar, mire, si ellos hubieran reconocido que Jesús era el Mesías que se les había prometido, ¿irían a hacerle la pregunta del ayuno? ¿Qué les iba a andar importando el ayuno? Pero miren, Jesús es muy claro. Con esta ilustración todos entenderían que no se puede ayunar en un evento tan importante como una boda. Su presencia, la presencia de Jesús es comparado con una festividad muy importante en la sociedad judía, una boda. Y una y otra vez la Escritura nos menciona que la relación con la que compara Dios, la relación que tiene con el pueblo, ¿saben cuál es? Dios es el esposo y el pueblo es ¿qué? Esposa. Aún el Nuevo Testamento nos dice que es lo mismo en la relación de Cristo con su iglesia y dice que Cristo es el novio y la esposa es ¿qué? La iglesia. ¿Usted cree que es casualidad que constantemente se compare con eso? ¿Sabe que Dios escogió la relación humana, que es el clímax de lo que significa el amor? El matrimonio representa la esencia del amor. O eso debería de representar en nuestros matrimonios. Pero esa es la analogía que Jesús escogió, que Dios escogió para referirse a la relación que nosotros tenemos con Él. No lo compara con otro sistema religioso, no dice nada, dice que para Él nosotros somos su novia, su especial tesoro. Mire, los amigos del novio, que es las palabras que viene aquí, o los hijos de la mesa de la boda, ellos se dedicaban a preparar todos los detalles para que la boda se pudiera realizar con éxito. Se enfocaban en que todo el ambiente estuviera preparado, en que los elementos estuvieran preparados y no podían, por tanto, estar de luto o estar afligidos o estar ayunando. ¿Se imagina que los encargados de promover la boda tuvieran cara de limón amargado toda la fiesta? Eso sería terrible, sería una incongruencia. Es más, sería una ofensa para el novio. Si usted fuera el novio y sus amigos le están arruinando su boda con una cara de tristeza, con aparentar algo, usted no le diría, oye, ¿sabes qué? Vete de aquí, porque este es un momento especial para mí. Mire, ayunar para la sociedad judía en una boda era tan ofensivo hasta el punto que los mismos rabinos crearon unas leyes que prohibían ayunar, practicar el ayuno en momentos de boda. Así de incongruente, mis estimados, sería que los discípulos ayunaran mientras tenían al novio de la iglesia con ellos. Así de incongruente sería que ellos estuvieran tristes cuando el Rey de Reyes había venido a la tierra. Así de incongruente y ofensivo sería que mientras ellos ven que se están cumpliendo las escrituras, ellos están tristes. Y mire, esto nos deja una enseñanza importante. Primero, nunca espere que la gente que no es cristiana lo entienda. Ellos no entendían por qué no podían eso. Nunca trate de razonar en los términos humanos lo que nosotros vivimos en el cristianismo. Pero déjeme decirle otra. Nunca la religiosidad puede dar el gozo que solamente puede traer el evangelio.
Nunca, mi estimado. La gente que está frustrada por algo que hace, simplemente está viviendo un religiosismo. Yo recuerdo cuando era joven y yo iba a la prepa, a la universidad, y yo crecí como un joven cristiano y siempre veía a mis otros amigos y ellos tenían novias, salían de fiesta, tomaban y esto. Y yo dentro de mi cabeza religiosa, ¿sabe cuál eran las dudas que yo tenía? A lo mejor un joven lo tiene aquí. Yo decía, no me estaré perdiendo de algo. No me estaré perdiendo de algo que ellos, yo los veo bien felices, a ellos que se divierten. Era una mentira. Después se ve su vida. Pero yo en mi religiosidad decía, ¿no será mejor lo que ellos tienen que lo que yo tengo? Y ese es el error más grande, mi estimado. Pareciera a veces como si los cristianos, cuando evangelizamos a alguien, tratamos de convencerlos de que nuestra vida es tan aburrida que se deben de unir a nuestro club. ¿No es cierto? Para ya no ser un solo aburrido, sino ahora vamos a ser dos aburridos. Cuando no hay nada más emocionante y más feliz que vivir en Cristo. De hecho, así lo dijo Jesucristo. Él ha venido a traer felicidad. Las bienaventuradas se refieren a eso. Más bendecido, más feliz es aquel que... Y es aquel que es cristiano. Mi amado, el Evangelio trae un gozo que nada puede cambiar. Si usted está preocupado porque tiene que dejar de hacer cosas por Cristo, que tiene que dejar amigos, que tiene que dejar vicios, que tiene que dejar de hacer cosas, que tiene que morir a sí mismo, usted está viviendo una religiosidad, mi estimado. Por más versículos que usted se sepa, usted está viviendo la religiosidad. Si usted no es capaz de privarse por amor a Cristo porque tiene una relación con Él y no una religión con Él, usted no está viviendo en Cristo. Yo le decía la semana pasada, el cristianismo no se trata nada más de abstenerse de hacer cosas. El cristianismo se trata de perseguir a alguien. Y ese al cual nosotros perseguimos es a Cristo, no importa lo que tengamos que dejar a un lado del camino. Eso es el cristianismo, mi estimado. Lo demás son religiones de hombres. Y mire, yo me preguntaba esto. El problema siempre de la religiosidad es la motivación por la cual hace las cosas. No está mal hacer cosas. No está mal el ir a congresos o no está mal el servir en su iglesia. Lo que está mal, mi estimado, es que la motivación no sea Cristo. Ese es el problema. La motivación es muy diferente. El creyente no es alguien que vive sin ley. Quiero que entienda esto. No es que la ley estaba mal. El cristiano no vive sin ley. Vivimos bajo el estándar de algo. De hecho, nuestro corazón está tatuado con la ley de Jehová. Ya no hay que tenerla escrita en piedra, sino ahora nosotros respondemos porque Dios la ha tatuado en nuestro corazón. Pero ¿sabe por qué hacemos la ley de Dios, la voluntad de Dios? Porque amamos y gozamos tener una relación con ese Dios santo. ¿Le duele pasar tiempo con su esposa? Si le duele pasar tiempo con su esposa, tiene un problema. ¿Le duele compartir actividades con su esposa? Mi amado, mi vida fue la mejor cuando me casé, con todo respeto a mi papá. Nunca había sido tan feliz. ¿No es eso el cristianismo? ¿Cómo podremos cambiar una relación hermosa por la basura del religiosismo? Dice el versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Esto es una predicción acerca de la muerte de Cristo y esta palabra será quitado, el novio, será arrebatado violentamente.
Y esto hace referencias a las profecías de Isaías. Ya no se las voy a leer por tiempo, pero mire, el mensaje era muy simple. La religión judía de los fariseos y los escribas estaba totalmente alejada del plan de salvación de Dios. Porque ellos tenían que ver, eran conocedores de la Escritura y no estaban viendo que lo que había sido profetizado se estaba cumpliendo. Y ellos no anhelaban que viniera su rey a salvarlos y su rey estaba ahí. Y sabe, ellos tenían que vivir gozosos, tenían que disfrutar el momento, pero su religión, sus tradiciones, sus actividades, su desempeño religioso no se los permitió. Y mire, Jesús desarrolla más su respuesta a estos religiosos, mostrándole a lo mejor a los fariseos, mostrándole su realidad y a lo mejor a los discípulos de Juan teniendo misericordia, pero les muestra la exclusividad del evangelio. Yo le dije, el evangelio no se parece a ninguna religión creada por hombres. ¿Sabe por qué? Porque nunca se le hubiera ocurrido al hombre crear un sistema de salvación donde no se tratara de él, donde el protagonista únicamente fuera Dios. Porque ¿sabe cuánto cuesta renunciar al orgullo, a sentirse bien? Aunque no se dé cuenta, nosotros nos sentimos bien cuando actuamos bien porque creemos que somos más justos que alguien. Y el evangelio, mi estimado, es totalmente contrario. ¿Sabe por qué? Porque no enseña una justificación por obras. Nadie va al cielo aquí porque haga algo, porque se porte bien, porque sirva en su iglesia, porque asista los domingos, porque tenga un sacramento o no sé qué, por más que nos haya dicho la tradición. No es eso, mi estimado. Es únicamente por la obra y gracia de Jesucristo en nuestra vida. Y eso es lo que dice el versículo 21. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Mi amado, reparar una túnica vieja con tela nueva es inconcebible. Yo no sé mucho de sastrería o algo así, pero déjeme decirle dos cosas por las que Jesús dice que es incompatible el evangelio con la religión de hombres. En el ejemplo, si usted agarra una ropa vieja, todos tenemos esas ropas que nos encanta porque es nuestra ropa cómoda de andar en pijama en nuestra casa y tiene hoyos y todo, y si usted quisiera ponerle una tela nueva en el hoyo, se da cuenta que sería muy visible. ¿Por qué? Porque la tela vieja sufre un desgaste, se deslava. Y cuando usted pone el parche es incompatible porque aunque usted compre la misma tela de la que era su vestido o su playera o lo que usted quiera, se nota que no pertenece a esa prenda. Pero la otra razón, mi estimado, y aquí yo creo que todos los que lavan saben esto. Cuando usted lava una prenda que es de tela, de algodón o de natural, porque en ese tiempo no había sintética, ¿qué es lo que sucede cuando usted la lava y después la pone al sol? Se encoge. De hecho, aunque las mujeres a veces es el contrario, piensan que se estira porque se compran tallas más chicas, ¿no? Pero no, lo natural es que se encoja. Y el problema que presenta Jesús es esto. Si usted agarra una prenda que ya ha sufrido ese encoge o que se ha encogido, pues, y después le pone un pedazo de tela y usted lo lava, ¿qué va a pasar? La prenda vieja no se va a encoger, pero el parche sí se va a encoger y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a reventar las costuras que usted le hizo y entonces va a rasgar y se va a hacer más grande el hoyo. Así de incompatible es el evangelio con la religiosidad. El evangelio de arrepentimiento de los pecados no se puede remendar con el legalismo fariseo o en el legalismo fariseo. El verdadero evangelio no puede unirse con éxito a las ropas hechas de harapos de la religión humana. ¿Me escuchó? ¿Sabe por qué?
Isaías capítulo 64, versículo 6 dice esto: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. ¿Sabe qué son sus buenas obras? Porque usted puede sentirse bien y decir, mira, estoy amando a Dios porque doy a los pobres, y se puede jactar de dar a los pobres, de ayudar a los viejitos a cruzar la calle, lo que usted quiera. Pero mire, todas nuestras obras de justicia, comparados con la justicia de Dios, son como un trapo viejo de inmundicia. Y usted no puede agarrar sus tradiciones, su religiosidad, su justicia por obras y ponerle el parche del evangelio. Y decir, bueno, mi religión se trata, inconscientemente obviamente, de mi desempeño en la alabanza y Cristo, mis buenas obras y Cristo, mi predicación y Cristo. No, mi estimado, aquí solo hay un protagonista, le dije, y es Cristo. Usted no puede confiar en sus obras y en Cristo. El cristiano solamente tiene a Cristo, y todo lo que él hace y todo lo que es consecuencia de tener a Cristo. Mire, Jesús no vino con un mensaje para remendarlo el antiguo sistema, sino para reemplazarlo totalmente. No sé si me está escuchando. Ellos habían agregado la ley y la ley no era el problema, porque Jesús dice, no vine a abrogar la ley, sino para cumplirla. Pablo dice, la ley es justa y buena. El problema no era la ley, sino el problema es que estos hombres, estos rabinos, empezaron a agregar más y más preceptos a la ley, de modo que se convirtió en una carga pesada para los hombres. De hecho, su relación con Dios, no, más bien, su religión no se trataba de tener una relación con Dios, sino de seguir ciertos preceptos. En eso ellos resumieron su religión. Y Cristo dice, no es así. No es así. Mire, no importa qué religión diga, no importa a qué denominación pertenezca, no importa aún si decimos somos de sana doctrina, si es obras más Cristo, no es compatible con el evangelio, es un evangelio falso. El cristianismo no es moral, mi estimado. La gente piensa que el cristianismo se trata simplemente de vivir una vida moral, una vida recta, una vida correcta. No es eso. Yo les contaba que tenía un cliente que su hijo fue compañero mío, y cuando le dije que era pastor, me dijo, qué bueno, me gustaría que mi hijo fuera contigo para que se porte bien. El cristianismo no es moral, es Cristo. Por eso vivimos la moral más alta y la ética más elevada que el mundo ha conocido, porque Cristo mora en nosotros. Si su confianza está en su moral, mi estimado, que usted no dice mentiras, no roba, o en su conocimiento acerca de la palabra, en su vida estable. Se fija cómo la gente piensa que su relación con Dios está bien porque no me pasan tragedias, vivo contento, vivo con mi familia, tengo un matrimonio, tengo una casa, tengo un trabajo, y resumen con eso su religión, en una vida estable. Si usted resume su vida de cristianismo con esas cosas, usted está igual de lejos que los fariseos de Cristo. Está viviendo una religión fría y superficial que está condenada al fracaso. Tarde o temprano, mi estimado, se romperá. Si únicamente usted está cambiando circunstancias, está cambiando hábitos, pero no está cambiando su corazón, tarde o temprano su religión se va a romper. Y él termina con una última analogía. Y en el versículo 22 dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos,
De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En el antiguo Israel, el vino se añejaba en recipientes que llamaban odres hechos de piel de animal. De hecho, agarraban el animal, le cortaban las patas, le cortaban la cabeza y simplemente cosían las patas para que no tuviera los hoyos, y la abertura de la boca era el cuello. Y entonces por ahí echaban el vino. Pero cuando el vino comenzaba a fermentarse, liberaba gases que hacían que el cuero se expandiera. Un odre viejo, al haber perdido esa capacidad elástica, se rompía durante el proceso de fermentación. ¿Se da cuenta? Cuando el cuero se empieza a hacer viejo, se vuelve rugoso, se vuelve rígido, y entonces cuando usted echaba el vino nuevo y se fermentaba, esa piel corriosa reventaba y se perdía el vino y se perdía el odre. Por eso él dice, pero el vino nuevo debe de ser echado en odres nuevos para que la fortaleza y la flexibilidad del cuero nuevo resistiera la fermentación. ¿La idea cuál es? Es que el legalismo religioso no puede contener el evangelio de Jesucristo. Mi amado, así como Cristo no es un parche en su religión, tampoco su religión puede contener a Cristo. Y no lo puede contener, ¿sabe por qué? Porque son incompatibles. Es como el agua y el aceite. Ellos estaban consumidos por su arrogancia moral de meritocracia, de decir, mira cuánto doy a los pobres, mira cuánto ayuno, mira cómo oro. Y Jesús predicó que nada es por obras, predicó la gracia. Ellos negaron que había pecado en ellos, él predicó el arrepentimiento del pecado. Ellos estaban orgullosos de su religiosidad y él predicó de ser mansos y humildes. ¿Lo ve? Qué diferente es en esencia la religiosidad y el cristianismo. Lucas capítulo 5, versículo 39, ilustra un poco más la idea. Y con esto voy a cerrar. Él agrega, Lucas agrega esto: y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. En dicho mexicano, se lo voy a poner para que lo entienda. Decimos, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Ve, no se sabía el versículo, pero estos hombres estaban embriagados por sus viejas costumbres, de modo que ya no querían lo nuevo. Estaban satisfechos con su actividad religiosa, de modo que no les interesaba que ahí al lado tuvieran al Mesías. Ellos estaban tan contentos con ser su propio Dios, con ser el rey de su vida, que para qué van a querer a un rey superior. Ellos se creían salvos por sus obras, de modo que para qué quieren a un Salvador. Amado, qué difícil es desarraigar tradiciones que traemos, que a veces son sin sentido y no entendemos ni por qué las hacemos. Que si el abstenerse de carne, que si el hacer manda, que si el no sé qué, cuando la obra de Cristo es suficiente. Pero aún en los círculos evangélicos tenemos tanta tradición, mi estimado, que lo tomamos como si fuera ley de Dios. Y son tradiciones humanas. Mis hermanos, durante toda la semana estuve pensando, esto es una tentación real. ¿De qué manera yo puedo caer en religiosismo? ¿En qué maneras he caído en el religiosismo? Y a veces es complicado porque, mire, a veces es tan fácil conformarse
con decir, bueno, soy el pastor y predico todos los domingos y relaciono mi relación con Dios por la función que desempeño en la iglesia. Hasta la gente me dice, ¿no? Religiosamente, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Mamá, estaba igual de lejos que Dios. El que me acercó es Cristo, igual que usted. Pero a veces nos confundimos tanto y mis hermanos, no vaya a estar nuestro corazón tan saciado de la religión falsa, de nuestras actividades religiosas, de nuestras tradiciones, que no podamos disfrutar de la hermosura del Evangelio, que es tener una relación de amor con Cristo. Mi estimado, termino diciéndole esto, que su religión no lo separe de Cristo. La religiosidad es incompatible con Cristo. Es solo Cristo y nada más, mi estimado. Es solo por Cristo que somos salvos. Amén.